¿Qué tal? Bienvenidos. Hace unos días el Instituto Malbrán fotografió el coronavirus, el local por lo menos, el que da vueltas por la Argentina. Pero también hemos podido tener una foto de frente y de perfil de lo que es el neoliberalismo en el mundo. Pocas veces el neoliberalismo ha mostrado su rostro tal como es. Pese a que Macri pueda decir aquel disparate que el medio de carcamanes neoliberales se permitió decir sobre el populismo, ¿se acuerda de eso? Fenómeno que estamos viviendo, que como decía, que recién comienza, nos lleva al desafío de evitar algo que para mí es mucho más peligroso que el coronavirus, que es el populismo. Para mí es mucho más peligroso que el coronavirus, que es... Nada menos que Noam Chomsky, uno de los grandes pensadores del mundo, le responde con lo que el neoliberalismo significa. Y por supuesto que el neoliberalismo es un azote para la humanidad. Lo vemos en la desigualdad, en la inequidad, en el hambre, en todo lo que ha promovido desde que se cayó el muro. Desde entonces se sintieron amos y señores del mundo, desde el capitalismo, pero con su espada más feroz, que es el neoliberalismo. Y así estamos en este momento, como dice Noam Chomsky. For one lesson is that it's another colossal failure of the neoliberal version of capitalism, massive failure. If we don't learn that lesson, it's going to recur worse next time. Más acertado se puede decir en pocas palabras, es que dan vergüenza ajena, esa que sintió la experta, la asesora sanitaria de Donald Trump en un discurso que pronunció y que recorre el mundo, porque por un lado es desopilante, pero por otro, paremos de reírnos, porque este señor maneja el país más poderoso de la Tierra y es capaz de decir una insensatez, un disparate, una tontería como esta que van a ver, pero no piensen en él, lean las palabras que va pronunciando, pero miren la cara de la mujer cuando la cámara se va aproximando, la vergüenza que tiene de la persona a la que está asesorando. With a tremendous, whether it's ultraviolet or just very powerful light. And I think you said that has him in check, but you're going to test it. And then I said, supposing you brought the light inside the body, which you can do, either through the skin or in some other way. And I think you said you're going to test that too. Sounds interesting. Right, and then I see the disinfectant, where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can... So, supposing we hit the body with a tremendous, whether it's ultraviolet or just very powerful light, and I think you said that has him in check, but you're going to test it. And then I said, supposing you brought the light inside the body, which you can do, either through the skin or in some other way. And I think you said you're going to test that too. Sounds interesting. Right, and then I see the disinfectant, where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside? ¿Qué se hace con un hombre así? Pobre mujer, pensar que está trabajando para él, que está asociada a esa figura. Vergüenza ajena, esa que muchas veces sentimos cuando algo nos parece que es bochornoso y tenemos la sensación de estarlo viviendo nosotros. Esto le pasaba a esa mujer con este hombre que ahora, para dar todavía más fundamentos a lo que va a suceder este fin de semana cuando el gobierno anuncie la continuidad de la cuarentena, ahora sí, parece que quiere también aferrarse a esa idea, que ahora todo lo que ha dicho sobre la cuarentena, sobre el coronavirus, cambia radicalmente. Miren estas palabras, pero piensen fundamentalmente en la utilidad. Olvídense de Trump mientras lo escuchan, pero si el mundo toma las decisiones que toma, en todos los casos siguiendo lo que ya la Argentina había hecho, si la cuarentena dura en mayo, hasta mayo el 11 en Francia y así sucesivamente, en muchos estados de los Estados Unidos, en España, es por algo. Es lo que la Argentina va a hacer. Escúchelo a Trump ahora. I told the governor of Georgia, Brian Kemp, that I disagree strongly with his decision to open certain facilities which are in violation of the Phase 1 guidelines for the incredible people of Georgia. They're incredible people. We're going to have Phase 2 very soon. It's just too soon. I think it's too soon. And I love the people. I love
I love those people that use all of those things, the spas and the beauty parlors and barber shops, tattoo parlors. I love them. But they can wait a little bit longer, just a little bit, not much, because safety has to predominate. We have to have that. Les está pidiendo un poco más a los habitantes, en este caso de Georgia. ¿Dónde está el que se reía del coronavirus? El que no quería parar, el que insultaba a sus gobernadores porque habían establecido determinado tipo de cuarentenas. Adrián Paenza estuvo en contacto con nosotros. Enseguida va a ver usted, tras lo que dice Andrew Cuomo, el gobernador del estado de Nueva York, lo que ocurre en los Estados Unidos realmente en función de las disparidades de criterio de Trump y los gobernadores como Cuomo. I'm talking to many local officials. They feel political pressure to open. I understand. Don't make the decision based on political pressure. I'm not going to do that. I am not going to do that. This is a profound moment. We make a bad move, it's going to set us back. Frankly, this is no time to act stupidly. Period. I don't know. Todo lo que queremos hacer es fortalecer la moral. Este es el propósito en esta columna, de quienes van a tener que pensar que hay otros 15 días en la que la gran mayoría tendrá que someterse a quedarse en su casa. Lo hemos hecho muy bien hasta ahora. El comportamiento del pueblo argentino ha sido ejemplar y el mundo mira a la Argentina con un respeto extraordinario, una vez más. Entonces, sigamos jugando, peleando de esta manera. Aceptemos este fin de semana algo que de no hacerse podría echar por la borda todo lo que se ha construido en números que son completamente distintos al resto del mundo. Adrián Paenza, el doctor Paenza, desde los Estados Unidos, nos hace este aporte, favoreciendo el espíritu con el que encaramos la columna. Fíjense en las curvas. La primera es la de Nueva Orleans, después está la de Nueva York, después está la de Detroit. La punteada es la que muestra lo que pasó en promedio en Estados Unidos, pero la que está más abajo de todas es la de San Francisco y toda esa zona. Es decir, que gracias a que ella, junto con sus colegas, tomaron esa determinación, es lo que le permitió a esa parte de Estados Unidos protegerse y haber salvado tantas vidas. Que marca Adrián Paenza con las vivencias y con ese excelente cuadro de los Estados Unidos, pero también nos habla de una mujer excepcional. La doctora Sarah Cody queda como una suerte de heroína porque basándose en lo que la ciencia le decía y aun cuando todavía no estaban los datos suficientes, ella fue la que pugnó y el 16 de marzo casi que determinó la cuarentena en toda la zona de San Francisco y en la zona de la Bahía. Recién 3 días después lo hizo el gobernador de California. Es por eso que si se hubiera seguido más o menos las condiciones como las que propuso la doctora Cody, hoy en Estados Unidos, en lugar de haber casi 50.000 muertos, la cifra estaría muy reducida. Hubieran hecho lo que esta mujer pretendía. Las mujeres han sido muy interesantemente consideradas por Guillermo Carmona, que es un exdiputado, pero que en una reunión que se armó con otros diputados como Eduardo Valdés, etcétera, dijo algo que es muy valioso. Mujeres, las mujeres tendrán de vez en cuando otra sensibilidad. Mire lo que nos señala Carmona sobre 6 mujeres muy poderosas del mundo que son las que tomaron la misma decisión que Alberto Fernández. Las mujeres gobernantes han demostrado tener un abordaje en donde la prevención parece mucho más eficiente si se analizan los resultados que en los países gobernados por hombres, con honrosas excepciones como es el caso argentino. La gestión de la pandemia en Alemania por Angela Merkel o los casos de Finlandia, Islandia, Nueva Zelanda, es decir, el caso de Dinamarca o de Noruega, también gobernados por mujeres, como países en los que han tenido un especial abordaje que ha implicado, frente a altos niveles de contagio, la gestión preventiva de la pandemia, la adopción de medidas oportunas, ha llevado a que la tasa de mortalidad sea relativamente baja en relación con otros países. Es decir, que lo han hecho mejor las mujeres. Y lo que hizo Guillermo Carmona fue emparentar las decisiones de Alberto Fernández con estas 6 mujeres
muy jóvenes algunas de ellas, que son las que tomaron decisiones iguales a la Argentina y que por lo tanto les ha ido muy bien. Angela Merkel, que fue precursora, pero también quienes son primeras ministras o presidentas en Dinamarca, Islandia, Finlandia, Noruega y Nueva Zelanda. Es decir, mujeres que pensaron el mundo desde la piedad, desde cuidar la vida. Tienen que ser las mujeres, en tanto madres, las primeras en pensar en la vida. Y aquí se hizo exactamente igual por parte de Alberto Fernández y los resultados están a la vista. Por eso será muy bueno que podamos mantener la misma conducta que hemos exhibido hasta ahora. Por supuesto que hay todo tipo de mujeres. Hay una que es muy graciosa. Hay una que es alcaldesa de Las Vegas, una ciudad donde la palabra apuesta es una de las primeras que uno escucha. Y en esa ciudad ella quiere apostar, hacer una experiencia que ahí describe. Believe there should be any social distancing? You don't believe that this is Of course I believe there should be. Of course. I'm a How do you do that in a rational- casino? That's up to them to figure out. I don't own a casino. I don't know anything Wait a about minute, building wait a minute. casino. I'm sorry. You're the mayor of Las Vegas, and Yes. you want casinos to be open, even though you have no authority, thankfully, over Yes. casinos. But Yes. you say open them up, but you have no responsibility about how that would be done No, safely? you're blurring. No, you're blurring. You said it's I'm not your going job. There. I am not a private owner. That's the competition in this country, the free enterprise, and to be able to make sure that what you offer the public meets the needs of the public. Right now, we're in a crisis health-wise, and so for a restaurant to be open or a small boutique to be open, they better figure. En algunos casos mirando el comportamiento ejemplar o en otros a esta mujer que en tanto dueña de un casino, además de ser la alcaldesa de la ciudad de Las Vegas, quiere abrir todo. Porque ella dice, debemos hacer la experiencia de ver si efectivamente la gente se muere. Es increíble lo que dice esta mujer. Veámoslo, desafiémonos a ver si efectivamente la gente muere en los números que dicen los especialistas en la materia. Ella quiere hacer ese desafío, una apuesta, claro, una apuesta que le costaría la vida, presumimos, a mucha gente. Mire lo que es el mapa de Estados Unidos hoy, para redondear la idea de que nosotros en la Argentina hemos tenido una conducta ejemplar, y no lo hizo solo el gobierno, lo hicimos nosotros también y tenemos que seguir haciéndolo. Casi 900.000 los que están contagiados. Mañana van a pasar el 1.000.000. 51.000 los fallecidos, ya pasaron los 50.000. En la Argentina, mientras tanto, si venimos para aquí, 3.435 casos, 167 fallecidos. A mí me gusta mucho más que lo que dice la alcaldesa, lo que ayer se animó a señalar Axel Kicillof. Afortunadamente ganamos este tiempo, le ganamos este tiempo, yo digo, a la muerte, porque es verdad que donde la pandemia se inició, antes de dar tiempo para alguna preparación, ha sido una catástrofe, y eso es gracias exclusivamente a las medidas preventivas, a la única vacuna que tenemos, que es que la gente se quede en su casa, el distanciamiento social. Y mientras tanto, hay que luchar con todo lo demás, con la economía, que nunca ha sido desatendida. Es una de las más grandes mentiras que consiguieron decir los medios de la Argentina y ciertos empresarios. La economía está muy cuidada, 850.000 millones de pesos insuflados y que van directamente al bolsillo de la gente, implican también la posibilidad de no perder el poder de compra, de seguir consumiendo, y el consumo es una de las patas fundamentales de la economía. Entonces hay que luchar contra todos ellos, por el impuesto a las grandes fortunas, por la manera de pagar la deuda. Empecemos por los impuestos a las grandes fortunas, con esta oposición rabiosa que al principio se presentaba de esta manera tan inocente. Por eso le quiero decir al presidente electo que él puede confiar, por favor, que él puede confiar de que después de mucho tiempo va a encontrar una oposición constructiva y no destructiva. Qué vergüenza me da el de la señora sanitaria al lado de Trump, más o menos, ¿eh? Está hablando Macri y uno siempre tiene que... Hay algo, un chirrido en los dientes o algo por el estilo, porque el hombre provoca eso, ofende ciertos pudores con esa mentira. Porque mientras lo decía ya lo sabíamos, pero mire lo que está haciendo ahora. Internacionalmente, por aire, mar y tierra, ataca al gobierno, con algunos secuaces locales
y con los internacionales encabezados por Mario Vargas, Panamá Papers, Llosa. Que la pandemia no sea un pretexto para el autoritarismo. Abajo de todo, dice, queremos manifestar enérgicamente que esta crisis no debe ser enfrentada sacrificando los derechos y libertad. Y habla del ogro filantrópico y la muerte. Eso es para él el gobierno argentino de la actualidad. Y si no podemos tomar de sobredosis de anoche, que estuvo fantástico, los desbarajustes de Negri, que hace 3 semanas decía tenemos que reunirnos virtualmente porque están los viajes, no podemos estar todos juntos, etc. Y 3 semanas después, como si hubieran pasado años, se anima a decir que no, que la reunión tiene que ser en el Congreso porque él apuesta a que no pueda realizarse y por lo tanto no se discuta el impuesto a las grandes fortunas. Prudente que acaba de establecer como presidente de la Cámara, porque poner en movimiento el Pleno no son 200 diputados solo sentados. Significa seguridad, significa logística, significa taquígrafos y además la movilidad. Y nosotros... ¿Cuál es tu mirada sobre el tratamiento vía remota para votar algunas leyes? Sesionar en el Congreso y en la Cámara de Diputados. En el término de las sesiones comparto el criterio prudente que acaba de establecer como presidente de la Cámara. Entonces, si tenemos mecanismos que podemos funcionar y tenemos firma digital, por supuesto que si el gobierno lo requiere y es urgente, está toda la predisposición. Sesionar en el Congreso y en la Cámara de Diputados. No hay ningún impedimento. Son incoherentes y muy desvergonzados. Mire, el PRO es muy fuerte en Mendoza, ya se sabe. En Mendoza, supe por nuestro colega Carlos Almenar a través de un tuit que había una nota muy interesante que vale la pena remarcar. No es esta tiene que ver con el foro de convergencia. Lo de Mendoza me gustaría antes, pero podemos ir, dar vuelta un poquito el ritmo. Mariano Martín, con mucha gracia, nuestro compañero escribió un tuit que dice mucha meritocracia, pero cuando se trata de defender privilegios, bien que estos se juntan en sellos para cuidar la platita. ¿A qué se refiere? Al foro de la convergencia económica. Vamos a poner algo que dice el foro de la convergencia económica. Es interesante. En este sentido, dicen en determinado momento, los proyectos de crear nuevos impuestos al patrimonio y a las ganancias de las empresas es un antecedente sumamente negativo para recrear el clima de inversión. Están defendiendo a las grandes fortunas. Por eso es que están peleando. Tenemos lo de Mendoza, porque es interesante. Veámoslo. En Mendoza hacen este tipo de reuniones por teleconferencia. Así funcionan las sesiones legislativas online con las que Mendoza es pionera en el país. Esto que está en el diario Los Andes es una demostración de que ya se hace esto, pero ellos no quieren ahora hacerlo aquí porque lo que no quieren es considerar el tema del impuesto a las grandes fortunas. Y lanzaron a todos los bien pagados del periodismo y por supuesto a los grandes medios contra los impuestos en la Argentina. Y ya salieron a decir, y por ahí usted cree que es cierto, que la Argentina es el lugar más severo en el mundo de impuestos. Mire, tuve que hacer 2 placas con mis compañeros, con Julián Capazo, para que, y por supuesto con el aporte de Julia Estrada, la doctora, a quienes corresponden estos números. Mire, en la primera placa no aparece Argentina. Presión fiscal por país. Francia 48, Bélgica 46, Dinamarca, Suecia, Austria, Finlandia, Italia, Alemania, Luxemburgo, Noruega. Segunda placa, por favor. ¿Dónde está la Argentina con su tremenda presión fiscal? Seguimos, Países Bajos, Portugal, España, mire el lugar que ocupa la Argentina. 30,3% de presión fiscal. Mire el cuadro, para que usted vea lo chiquitito que queda la presión fiscal de la Argentina. Ahí lo tiene, lo naranja, eso tan pequeñito, es la presión fiscal que la Argentina ejerce sobre los ciudadanos. Y mire ahora lo que pasa con las empresas. Tampoco la presión fiscal sobre las empresas es para nada la más severa del mundo. Mienten para llenarle la cabeza, impuesto. Lo único que hacen es poner impuestos y la Argentina, mire dónde está en los impuestos a las empresas. Lo violeta es la Argentina.
allá está Australia en lo más alto, 15%, a las empresas, Canadá 15%, Italia 12%, y así sucesivamente hasta llegar a la Argentina, 5,3% de presión fiscal sobre la empresa, porque después viene lo que hay que pagar de ganancias, pero eso es otra cosa. La presión fiscal para que la empresa funcione es esa, tan solo esa. En consecuencia, mienten permanentemente. Como mienten también en el tema de la deuda. Mire, quiero presentarle un video, porque a veces, con lo gráfico, uno entiende un poco mejor las cosas. Mire lo que ha sido la deuda, una partecita, porque se lo vamos a ir dando por poco. ¿Sabías que entre 2015 y 2019 el peso de deuda argentina creció 87%? Hoy representa el 91% del PBI, es decir, de todo lo que los argentinos y las argentinas producimos con nuestro trabajo durante un año. En 2015, la deuda externa era el 28% de la deuda total. Hoy es el 50%. Además, la porción de la deuda en manos de acreedores extranjeros se triplicó en 4 años. Gran parte de esta deuda vence entre 2020 y 2023. Por año, los argentinos y las argentinas tenemos que pagar 50.000 millones de dólares. Con estos plazos y estos montos, la deuda es impagable. ¿Cómo llegamos a esta situación? Por eso, mañana se lo vamos a contar cómo fue que llegamos a esta situación. De ahí que resulte tan cruel lo que hacen Clarín, porque tiene intereses, porque es de los bonistas, porque será un buitre en el futuro cuando los buitres no acepten la oferta argentina, si es que no la aceptan. Pero están haciendo todo lo posible con sus mentiras, tergiversaciones, visiones sesgadas, apelan a lo que sea por tal de llenarle la cabeza a la gente, que la Argentina, si no paga la deuda, se muere. Mire, 50.000 millones de dólares habría que pagar este año y el que viene y el siguiente. ¿A usted le parece? Esa es la deuda que dejó Mauricio Macri. Cuando se entregan dineros al pueblo, a la gente, al bolsillo de la gente para que pueda consumir, buena parte del dinero ese sería imposible imaginarlo si estuvieran juntando la platita para pagarles a ellos. Es que no se puede. Pero mejor que decirlo yo, que más o menos tiene una idea de cómo pienso en estos temas, es bueno recurrir al posiblemente más brillante periodista que trabaja en el diario La Nación. Y usted dirá, mirá vos, qué interesante esto que dice Carlos Pañi. Mi impresión del ego, de alguien que mira desde afuera, que consume economía como un lector más, es que la oferta ha sido mucho más amigable de lo que todos esperaban y de lo que el mismo gobierno decía que esperaba. ¿Por qué? Porque desde que Guzmán presentó su oferta, con independencia de lo que digan los fondos, para los cuales obviamente la oferta va a ser siempre escasa. Y sí, no les quieren pagar lo que dicen los papeles. Desde lo que ofrece Guzmán hasta el precio que dice el bono, toda oferta es escasa. Más allá de lo que digan una cantidad de economistas que trabajan para esos fondos, si uno cree en el mercado, debería ver lo que dijo el mercado. Y el mercado no para de festejar lo que hizo Guzmán, y eso se ve en que el precio de los bonos se ha recuperado y el riesgo país no ha parado de caer. Quiere decir que para el mercado de bonos, la oferta de Guzmán implica algo auspicioso que va a llevar a la corta o a la larga a un acuerdo. Así las cosas, uno se siente también muy aliviado, porque si alguien que tiene brillanteza intelectual indudable puede pensar esto desde adentro de un sistema que está atacando la forma de la Argentina de luchar por la deuda, le parece que el debate ha terminado, o que si por lo menos nos hemos anotado un puntaje muchísimo más importante que todos aquellos empleados del poder real, como nunca sabemos lo que es el poder real, y el poder político siempre mucho más débil que ese poder real que además se queda con todo. ¿Se acuerda lo que dijo Tinelli, no? Sobre tengo que hablar no sé cuánto si quiero hablar de los negocios de Clarín. Como yo me pusiera a hablar de las denuncias que tiene Clarín en su contra, creo que no terminaría el día. No terminaría el día, no, el año no termina, si nos ponemos a hablar. Ari Lijalada hace un rato publicó en El Destape esto, que seguramente vamos a desarrollar mejor el lunes. Mire lo que hizo Macri para Mañeto. Le condonó 147 millones de dólares a Clarín en la asignación de frecuencias para celulares. Un beneficio del expresidente gran servil de Mañeto desde que era presidente de Boca, un descuento millonario y en dólares
para las frecuencias de Nextel. Contra esta gente jugamos. Este es el poder real. Son mafiosos, son ladrones, se llevan todo por delante y además tienen el enorme poder de llenarle la cabeza, de envenenarle la vida, de decirle que los malos son otros. Estos grandes sinvergüenzas que azotan a la Argentina permanentemente y que son los que están contra la deuda, los que están contra el impuesto a las grandes fortunas, los que están contra todo lo que permita construir en este momento de pandemia y de locura en el mundo entero una sociedad que no se caiga a pedazos y que pueda por lo menos seguir comiendo. Pablo Dugan y nosotros nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo lunes.